Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de septiembre de 2019. Calendario económico hoy concentrado principalmente en Europa con la reunión del Banco Central Europeo. Esto lo estaremos abordando en mayor detalle en la sección de renta fija. También en Europa, indicadores de industria el día de hoy correspondientes al mes de julio con una contracción un poco más fuerte de lo anticipado en la medición anual. La caída de la industria europea es del 2%, en la anterior medición esa ajuste era del 2.6%, el mercado esperaba una contracción un poco menor, así que continuamos con los problemas de la zona euro, por lo menos pues confirmándose. El Banco Central Europeo, como afirmábamos, tomó decisiones hoy de política monetaria. La primera mantuvo la tasa en 0% de expansión, 0,25 ventanilla ilimitada de irrigación de liquidez y modificó la tasa de contracción, es decir, la aquellos cuando se tienen excesos de liquidez del menos 0.4 al menos 0.5%, así como tomó otras decisiones adicionales para irrigar más liquidez y esto de alguna manera tiene a los inversionistas contentos en este momento. Con respecto a los Estados Unidos, se acaban de dar cifras de inflación, la inflación al consumidor, que no es el indicador preferido de la Reserva Federal, pero en el largo plazo está correlacionado con el PCE. La inflación total entonces descendió del 1,8 al 1,7, el mercado esperaba estabilidad, pero la inflación básica, excluyendo combustibles y alimentos, aumentó más fuerte del 2,2 al 2,4%, y esto de alguna manera pone en una encrucijada a la Reserva Federal, pues los datos de corto plazo no se ven tan feos, menos cuando hoy vemos que las solicitudes de subsidios al desempleo descendieron a 204,000, el dato anterior era de 217,000, el mercado esperaba estabilidad, es decir, el mercado laboral continúa mostrando hoy un escenario positivo de crecimiento económico. Recuerden que lo que se está temiendo en Estados Unidos es lo que se viene a futuro, pero la Fed no está muy cómoda con esa dinámica inflacionaria y la exigencia por parte del presidente de los Estados Unidos de recortes agresivos de tasas de interés o las expectativas de mercado de 3 o 4 recortes adicionales de aquí a un año. Esto es bien interesante de cómo lo va a continuar piloteando. Obviamente hay dudas acerca del sector manufacturero estadounidense, los niveles de inversión en los Estados Unidos que afectarían, por supuesto, el futuro del crecimiento económico en este país. También en los Estados Unidos hoy, ya hacia el final de la mañana, tendremos los resultados de la colocación de tesoros a 30 años. A la 1 de la tarde, las cifras de déficit fiscal. La noticia de ayer en términos de déficit fiscal es que ya en los 11 meses que se llevan del año fiscal. Recuerden que en Estados Unidos es septiembre. El déficit acumulado era de $1 trillón en los Estados Unidos, pero esto no ha importado a los inversionistas, no están temerosos, como ustedes bien saben, las tasas de interés están muy bajas también para los Estados Unidos, no tanto como Europa, y esto es uno de los motivos de crítica del presidente Trump. Con respecto a América Latina, hoy tendríamos publicación hacia las 2 de la tarde de la inflación en Argentina, donde se espera estabilidad, entre comillas, en un 55% de inflación para este país. Más adelante, al cierre de la tarde del día, tendremos la decisión de política monetaria del Banco Central en Perú. Recuerden que la última ocasión se registró un descenso de tasa de interés. En esta ocasión el mercado está esperando digamos, cerca del 80, casi 90% de los analistas que mantenga la tasa de referencia inalterada. Unos pocos consideran que podría haber un recorte de tasa de 25 puntos básicos. Y la jornada cerraría con publicaciones de noticias y producción industrial en Japón, donde, pues, como hemos venido registrando durante los últimos meses, pues la dinámica en Japón tampoco es muy positiva. La industria el último mes creció 0.7%, que ha sido una de las mejores dinámicas, pero digamos que varios indicadores líderes en Japón no son muy optimistas con respecto a los mercados accionarios hoy, y luego que el Banco Central Europeo de alguna manera satisfizo las expectativas de los inversionistas, pues tenemos un impulso adicional. Previo al anuncio del Banco Central Europeo, las acciones estaban muy planas en Europa. En este momento se están valorizando el 0.7%. El primer movimiento o la mayoría de esta ganancia del 0.7 se dio a los minutos de conocerse la decisión del Banco Central Europeo, es decir, que de este 0.7, 0.5 se dieron en solamente 10 minutos. Tenemos un 0.2 adicional de lo que los inversionistas han venido ajustando. Sin embargo, el impacto sobre los futuros en Estados Unidos ha sido más moderado. Esta ganancia es del 0.2% en Estados Unidos en total, mientras que en Europa vamos en 0.7%. Trump, como era
de esperar, se está criticando estas decisiones del Banco Central Europeo, no tanto por lo que hace el Banco Central Europeo, sino por lo que no está haciendo la Reserva Federal. El día de ayer hubo un aparente acercamiento entre las posiciones de China y Estados Unidos, un nuevo acercamiento, perdido ya la cuenta de cuántas veces se han acercado y cuántas veces se han alejado, pero el día de ayer, de manera puntual, el presidente Trump prometía que iba a postergar en 2 semanas más la implementación de los aranceles adicionales de 5% más, medidas que adoptó cuando China anunciaba que estaba reaccionando a esos aranceles anunciados por Estados Unidos. Uno en este momento no sabe quién comenzó todo, si uno se pone a leer día a día qué es lo que ha venido pasando, pero obviamente, como ustedes bien saben, todo esto inició con la elección del presidente Trump en los Estados Unidos. Bien, eso está bien por esa parte. Por otro lado, China dijo que estaba considerando la posibilidad de comprar productos agrícolas estadounidenses. Eso tampoco debe ser muy raro porque China no va a encontrar en todo el mundo o un sustituto a todo lo que ellos compran de Estados Unidos en términos de granos. Si bien es cierto, se ha acercado a América Latina para suplir parte de esto, no puede hacer ni Brasil ni Argentina la sustitución completa de lo que ellos hacen o compran en Estados Unidos. Pero digamos que de alguna manera el mercado está entendiendo que esto es un acercamiento y que son buenos vaticinios para lo que sería la reunión del mes de octubre. Con respecto a las monedas hoy, como ustedes pueden ver en este momento, una dinámica relativamente positiva en la mayoría de monedas de países emergentes, especialmente vemos valorizaciones en lo que es el real de Brasil, el peso mexicano también con un repunte interesante, y en las monedas que pierden valor pues son monedas tipo refugio, y la moneda obviamente de la zona euro luego de ese estímulo monetario pues pierde valor al tener pues mayor oferta de euros el mercado. Con respecto a esto, el presidente de los Estados Unidos acusó al Banco Central Europeo de estar manipulando el euro y estarlo debilitando, mientras que al mismo tiempo tenemos un fortalecimiento injustificado del dólar como tal. Y por eso dice que la Reserva Federal está sentada sin reaccionar, pero como manifestábamos hace un momento, el tema de que la inflación básica en Estados Unidos esté al 2.4% no es muy cómodo para que la Reserva Federal tome las decisiones de ampliar el estímulo monetario igual que lo está haciendo el Banco Central Europeo. Así que esto es bien complicado de explicarle al presidente de los Estados Unidos desde el punto de vista de las funciones que tiene la Reserva Federal, salvaguardando obviamente la capacidad adquisitiva del dólar. Con respecto al tema del petróleo, estamos viendo que este producto no está siendo beneficiado por las decisiones en Europa. Hay algunos elementos tal vez más importantes para el mercado petrolero, como lo sería en apariencia el documento de la Agencia Internacional de Energía vaticinando un incremento de la producción de países fuera de la OPEP de 1.3 millones de barriles en este segundo semestre del año y de 2.3 millones de barriles adicionales para todo el año 2020. Esto al mismo tiempo con dudas sobre el crecimiento de la demanda, por supuesto, está afectando la dinámica del precio del petróleo, que está descendiendo nuevamente a lo que veníamos acostumbrados durante el último mes, $54 WTI, $60 Brent. Con respecto a esta parte, estratégicamente Arabia Saudita está presionando a los otros miembros de la OPEP que no están cumpliendo con sus recortes, es decir, a todos los otros miembros de la OPEP menos Arabia Saudita y obviamente menos Irán y Venezuela, que no están en este momento limitados en términos de producción, para que de verdad cumplan con sus cuotas. Irak ya se pronunció y dijo que iba a cumplir, que el próximo mes iba a reducir su producción en cerca de 170,000 barriles, pero aquí lo importante es que continuamos con un freno importante en lo que es la dinámica de la demanda. Todos estos temas de las guerras comerciales es los que nos ha llevado a este escenario. El único commodity que hoy se está valorizando, por supuesto, cuando hay irrigación de liquidez, son los metales preciosos como el oro. Recuperó los $1,500 la onza Troy. Y en mercado de renta fija, durante la jornada tenemos fuertes movimientos en términos de tasas de interés. Las tasas, por ejemplo, de los tesoros a 10 años descienden 6 puntos básicos. Llevamos varias jornadas con correcciones alcistas. Hoy la decisión del Banco Central Europeo ha cumplido con las expectativas de los inversionistas y por eso tenemos descensos en tasas en Estados Unidos. En Europa los descensos son más fuertes. Países de referencia como tema francés, hasta 9 puntos básicos de descensos en sus tasas. Periferia europea en este momento entre 10 y 20 puntos básicos. Los 20 puntos básicos lo estamos viendo en el tema italiano, que paga una tasa de interés de largo plazo del 0.76%, a pesar de que su deuda frente al PIB es del 130%. Es decir, esto nos está mostrando cómo las políticas monetarias están liderando
o están beneficiando a los gobiernos, y esta es otra crítica que está haciendo Trump a la Reserva Federal. Dice que mientras Estados Unidos paga una tasa de interés baja, pero paga tasa de interés, los países europeos están recibiendo dinero por emitir bonos, es decir, le están pagando a los países europeos. Y considera Trump que esto es otro tema que la Reserva Federal no está sopesando igual que él lo está haciendo. Y con respecto a lo que hizo el Banco Central Europeo, y para explicarle a ustedes por qué fue importante la medida, lo primero que hay que tener en cuenta es que las tasas de corto plazo no fueron alteradas, las de largo plazo sí se están modificando. Hay unos instrumentos conocidos como los TLRTO, que son instrumentos de irrigación de liquidez de mediano y largo plazo, son operaciones a 2 años. Aquí el Banco Central Europeo está reduciendo la tasa a la cual le presta al sistema. Esto es positivo, pero tal vez las dudas que dejan es cómo es posible que reducirle la tasa de contracción al mercado aún más, es decir, cobrarle a los bancos comerciales no el 0.4 sino el 0.5%, sería algo positivo. Lo que hizo el Banco Central Europeo acá es, además de que redujo esta tasa y podría afectar más a los bancos comerciales, también le dijo a los bancos comerciales: vamos a tener un sistema dual, gran parte de sus reservas o de sus excesos de liquidez no van a estar penalizados, y por eso ellos creen que esto va a ser suficiente para ayudarle a que la banca comercial continúe siendo suficientemente sólida para transmitir esta política monetaria de mayor liquidez. Lo otro que hizo es que fue reactivar el quantitative easing en Europa con 20 billones de euros de compras de bonos. Estamos esperando detalles adicionales, pero como mencionábamos, el mercado está reaccionando de manera muy positiva. En resumen, acciones suben 0.5, 0.7% en este momento en Europa, en Estados Unidos futuros 0.2, también tenemos mensajes positivos entre China y Estados Unidos, las monedas de países emergentes se están valorizando, el euro se debilita, Trump está criticando esto. En petróleo no está avanzando por este nuevo estudio de la Agencia Internacional de Energía mostrando un incremento de producción de países fuera de la OPEP, y la advertencia de Arabia Saudita o el reconocimiento que los otros miembros de la OPEP no están cumpliendo con sus recortes. Es Arabia Saudita el que está sobrecumpliendo la meta de recorte. Y en temas de renta fija, descensos generalizados en las tasas por estas decisiones del Banco Central Europeo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl y con Daniela en el Informe Colombia. Gracias, Daniel. El día de ayer, el DANE publicó las estadísticas de licencias de construcción para julio de 2019, donde se evidenció una disminución de 1.9% en el área licenciada frente al mismo mes del año pasado. Esto está explicado principalmente por una reducción de 45.1% en el área aprobada para los destinos no habitacionales, mientras que el área aprobada para vivienda aumentó en 17.2%. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó la financiación del Presupuesto General de la Nación para el 2020 por 271.7 billones. El presupuesto posee aún una faltante de 8.5 billones que el gobierno pretende cubrir por medio de enajenaciones. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl para el informe del mercado nacional. Daniel, el Colcap en la jornada del día de ayer se valorizó en línea con el comportamiento de los principales mercados en el mundo, donde se observaron relevantes flujos de negociación en la subasta. Por el lado, los volúmenes se negociaron 120.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Copetrol con 31.000 millones. La acción más valorizada fue Preferencial Bancolombia con un 3%, y la más desvalorizada fue Celsia. Destacar principalmente que esa valorización del Colcap va muy en línea con la expectativa del mercado, que este se encuentra por debajo de sus múltiplos, del promedio de sus múltiplos históricamente, y a su vez cabe recordar que las compañías siguen reportando cada vez mejores resultados financieros, y esto como tal nos ha visto reflejado el comportamiento de las acciones. Según el indicador técnico, la tendencia sigue siendo al alza. El día de hoy esperamos que este comportamiento se mantenga, principalmente ante el levantamiento de aranceles por parte de China a Estados Unidos a 16 productos, donde cabe seguir de cerca la Asamblea Extraordinaria de Accionistas hoy de Grupo Éxito, la cual se espera la aprobación de la venta de su participación en GPA a Grupo Casino. A su vez, HSBC cambió recomendación de Ecopetrol de neutral a compra con un precio objetivo de 3.450 pesos, con un potencial de valorización del 19%. A su vez, por otra parte, Avianca reportó
que el 86,4% de los tenedores de bonos aceptaron sus condiciones, es decir, o sea, se adaptaron a la propuesta de la compañía, aunque la compañía necesita que este sea superior a los 500 millones de dólares, teniendo en cuenta lo anterior, extendió el plazo hasta el 25 de septiembre. Lo anterior genera que disminuya la incertidumbre, a su vez, luego de que el vicepresidente senior de alianzas de United Airlines dijo que, teniendo en cuenta la oferta anunciada de otorgar un financiamiento adicional de 250 millones de dólares, les complace anunciar que este logro es suficiente para satisfacer ese requerimiento con respecto a este intercambio. Es decir, Avianca necesita alrededor de un poco más de cerca de 25 millones de dólares en monto de los acreedores que se sujetan a las nuevas condiciones para poder seguir funcionando y no entrar como tal en default. Eso también se vio reflejado en el comportamiento del bono, el cual se ha venido recuperando de lo corrido de la última semana. Por el lado de nuestras recomendaciones, en la jornada del día de ayer mantuvieron un buen comportamiento. Las que más se han valorizado ha sido Grupo Arcos con un 4,4%, seguido de Bancolombia Ordinaria con un 3,3%. Sin embargo, la única que se mantiene en terreno negativo es Cemex con una desvalorización del 1,6%. Estimamos que, teniendo en cuenta el buen comportamiento para la jornada del día de hoy, teniendo en cuenta todas esas buenas noticias por el lado comercial y también la disminución de la tasa de referencia por parte del Banco Central Europeo, podría seguir generando que las estrategias mantengan ese buen rendimiento. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de preferencial Bancolombia, la cual en la jornada del día de ayer mostró una importante valorización, se subió más del 3%. Principalmente consideramos que esto es, posiblemente hay agentes afuera que están empezando a ver Colombia como atractivo, y cabe recordar que si ven Colombia como atractivo es puntualmente Bancolombia. Al momento de uno hacer una comparación con el sector financiero en LATAM, uno observa que los bancos en Colombia están baratos contra sus comparables, a pesar de que en Colombia esté cerca de máximos históricos. Estimamos que pueda registrar un nuevo máximo histórico cerca de los 45.000 antes de cierre de año. Además, a lo largo del año esperamos que los resultados financieros mantengan un buen comportamiento, principalmente con una mejor dinámica de la cartera, mayores eficiencias, teniendo en cuenta una mayor implementación digital por parte de la compañía, aunque hay que monitorear qué pasa con el tema de provisiones por Ruta del Sol 2. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer también se siguió recuperando. Sin embargo, se mantiene distante al nivel de entrada de los 1.392 pesos. Sin embargo, teniendo en cuenta la noticia positiva por parte de la refinanciación de la deuda, junto al comunicado por parte de United que en caso de que sí logren estos 500 billones de dólares en monto, bueno, más de 500 millones de dólares en monto de refinanciación, ellos extenderían como tal el préstamo 150 millones de dólares, lo cual generaría importantes de una disipación importante del ruido por parte de la compañía, y podría impulsar a que la compañía finalmente siga operando. A su vez, cabe recordar que si esto se cumple, la compañía no tendría que declararse en default. Eso fue todo desde el punto de vista accionario, y lo dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. En temas de divisas, pues el peso colombiano no es ajeno a esa dinámica internacional de fortalecimiento de monedas emergentes. Hoy estamos rompiendo el 3.360 a la baja, que había sido un nivel de referencia piso reciente. Con respecto pues a los siguientes niveles que podríamos estar observando en temas de dólar, luego de la ruptura pues de este nivel que teníamos, que era el mínimo registrado durante el mes de agosto. El siguiente nivel a la baja estaría en un gap que había dejado este mercado cuando hizo la ruptura de los 3.300. Ese gap, en teoría, estaría siendo cerrado hacia los 3.320, es decir, que desde este nivel del 55, el siguiente objetivo sería hasta el 3.320 para las cotizaciones. Por supuesto, necesitamos que para que esto llegue a cumplirse, ningún tuit del presidente de los Estados Unidos hablando mal de China. Eso es lo que necesitamos para tener una valorización adicional del 1% del peso colombiano. Con respecto a los volúmenes negociados durante la última jornada, un poco más acordes al promedio histórico, 1.125 millones de dólares durante esta última jornada. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela en el mercado de renta fija colombiano.
Gracias, Daniel. Recordamos nuevamente nuestras recomendaciones para títulos de deuda corporativa, que es sobreponderación en títulos IPC al corto plazo y para el mediano plazo, títulos con cupón fijo y opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de las negociaciones, seguimos viendo que para el día de ayer se presentan valorizaciones en los títulos IPC en todos los plazos de alrededor de 7 puntos básicos. Asimismo, para los títulos con cupón fijo, presentan leves valorizaciones y los títulos que más se desvalorizaron son los TSVR en todos los plazos de alrededor de 10 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.15 y 5.85 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 4.88 puntos básicos en promedio, mientras que los test denominados en UR presentaron valorizaciones de 1.98 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 22.500 millones a través del sistema transaccional y 665.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019 y 2020, seguidos de IPC con vencimientos a 2021. Por otra parte, la Nación tiene programado para la semana giros por 11.4 billones, de los cuales hoy se girarían alrededor de 5.89 billones por el vencimiento de test tasa fija. Esto es todo por el comité de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.